Hey, ¿qué onda? Soy Paco Mix y esto es el podcast. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a ese nuevo capítulo aquí en el podcast. Pues bienvenidos, y como ya habrán leído el título del video, el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. O no sea un tema favorito mío, o sea, el hecho de que ya llegué al tercer escalón y me estoy convirtiendo en la señora loca de las plantas. O sea, no nada más de los gatos, también en la señora loca de las plantas. Y pues bueno, el día de hoy, así como en la portada de este capítulo, pues podrán ver, y aquí lo tengo de invitado, es un invitado súper especial. Tengo a mi pequeño palo de Brasil muerto. Ya sé, hoy te voy a contar la historia con él. Y también aquí de invitadas tengo a mi suculenta Bella. Digo, realmente ya está buscando sol en el lugar donde la tengo actualmente, pero pues ya pronto la voy a cambiar de lugar. Ya sé dónde la voy a poner para que tenga más sol, y en lugar de que crezca hacia arriba, crezca hacia los lados. Va, y pues en este capítulo de este podcast, la verdad, lo principal que quería era como que tratar esta parte, esas anécdotas de manera personal. Que cómo empecé yo con el tema de las plantas, porque la verdad, si no me conocen un poquito o han visto en mis redes sociales, pues soy fan de cuidar plantas, de tener plantas en mi cuarto desde hace un par de años. Y pues bueno, y si ustedes son esas personas que hoy ya tienen ese instinto de señora de las plantas, pues lo vamos a empezar a traer al tema, ¿no? Porque obviamente buscamos justamente que sea muy, ¿cómo decirlo? Muy natural, porque habemos personas que somos, ¿cómo decirlo sin ofender a la gente? Es que la verdad no quiero que me funen. Bueno, habemos personas que tenemos más feeling para poder justamente cuidar plantas. Habrá personas más creativas para hacer diseños, dibujos, hacer cosas mágicas con las manos. O sea, esas llamadas hadas artesanas, ustedes saben de qué me refiero. Pues sabemos personas que somos así. Habrá otras personas que son más analíticas, más inteligentes emocionalmente, no sé, en números, en habilidades, en deportes, no sé. Pero bueno, yo creo que yo sí soy una persona que, pues que sí, que justamente tengo esta habilidad de ser una hada artesana. Y pues eso yo creo que lo sé desde siempre, pues porque, pues bueno, mi principal carrera es la gastronomía. Y pues la segunda, me gusta mucho esta parte de los medios de comunicación. Sí, ya me conocen un poquito o no, era algo que me gusta mucho hacer. Y pues bueno. Va, entonces en el día de hoy, pues en el capítulo de hoy, pues les traigo justamente a este tema bien raro y bien random, obviamente. Y pues bueno, como en el podcast permitimos como ese tipo de contenido súper random de experiencias, de tips, de cosas, y vamos a tener como invitados después. Y si alguien que me esté viendo es experta en este tema de plantas, pues armaremos otro capítulo de plantas con más cosas específicas. Pero pues el día de hoy les voy a platicar mis anécdotas de cómo empecé con las plantas y algunos tips que yo les puedo dar que me han funcionado. Digo, a veces no me funcionan. Y cosas que he aprendido durante estos años, meses que he tenido plantas en casa, ¿va? Pues bueno, después de esta introducción al mundo de las plantas, pues bienvenidos, espero que estén súper bien. Y pues bueno, les voy a platicar cómo yo inicié en el mundo de las plantas. La verdad, yo creo que siempre me ha gustado como esta parte de tener plantas en casa. Mi abuelito, mi papá han tenido como siempre jardines, no jardines como tal. En sus patios han tenido plantas siempre, igual mi mamá. Y mi abuelito era agricultor, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo mucho cuando era muy niño jugar en los terrenos, en la milpa, atrás de los nopales, correr, esconderse, mil cosas. Entonces era algo muy divertido, la verdad. Y pues en lo personal, creo que es algo que siempre me ha llamado la atención, el tema de tener contacto con la naturaleza. Y bueno, y de ahí de tener el tema de la naturaleza, pues partimos, ¿no? O sea, yo soy una persona que siempre le ha llamado la atención. Hace un par de años, o cuando era más adolescente, empecé como a meterme en el mundo de conectar de manera espiritual. Y no sé en qué momento se me puso de moda el tema del Feng Shui. Y empecé ahí como justamente a leer un libro de Feng Shui, a tener mi primera planta, que fue una planta de la abundancia.
porque era como algo que era muy representativo en algún libro que yo creo que leí, la verdad es que ni me acuerdo. Pero pues ahí empecé, ¿no? Entonces actualmente en mi casa tengo muchos chiquitos arbolitos de la abundancia de un árbol que compramos hace muchos años. Y ahí está en mi jardín existiendo y ahí está eh, teniendo éxito, floreciendo y nos ha dado muchísimos más brotes, ¿no? El año pasado, no sé qué pasó, pero siempre... bueno, el año pasado no. Cuando decidí remodelar mi cuarto, pues empecé a poner como macetas en mi cuarto para tener plantas. Tuve un payasito, tuve un sapo, tuve... Hoy hablaba de sapo. Cuando era más niño, mi mamá siempre me traía con un sapito. Que ya saben que el sapo es esa planta verde con manchitas negras. Que en la noche como que se acurruca y en el día abre, ¿no? Entonces ahí también puede que tenga un poco de influencias de parte de mi familia, de mi mamá, de mi papá. Pero bueno. Sí, remodelé mi cuarto hace un par de años y empecé a tener en el buró un árbol, una planta X. Lo primero que tuve, si no mal recuerdo, fue un palo de Brasil. Ese palo de Brasil con el tiempo creció, lo descuidé y se murió. Lo siento. Después de palo de Brasil tuve un payasito. Este payasito cuando lo compré en un vivero. Pues bueno, duró como un mes y medio. Como que el lugar donde estaba no le gustó y terminó muriéndose. Creo que lo compré en la temporada equivocada. Pero según yo eran esas plantas que tenían muy poco mantenimiento, porque en ese entonces pues yo era un adolescente irresponsable, ¿no? Y pues bueno, ahí empezó como esa parte del afán de tener plantas. El año pasado empezó yo a meterme mucho al tema de las suculentas, como que se pusieron de moda, no sé por qué. Pero empecé a ver como muchos videos en YouTube, porque gracias a Dios hay muchos videos en YouTube que te pueden ayudar a tener tus plantas de la mejor manera. Bueno, empecé como en ese rollo de las suculentas. Y justamente en el balcón que tengo en mi cuarto, tenía una maceta donde tenía ahí unas lavandas. Esas lavandas, igual como el sol les daba mucho de frente, pues terminaron muriéndose. Las quito, he decidido comprar plantas un poco más resistentes, en este caso fueron las suculentas, y compré unas suculentas Echevarria, creo que se llaman así. Y estas suculentas, las planto, son dos chiquitas. Las planto y de momento las empiezo a cuidar. Digo, son suculentas, no requieren mucho mantenimiento, se necesitan mucha luz, muy poco mantenimiento respecto a la poda, el agua, el sustrato, bla, 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 ¿no? Entonces las planto y veo que empiezan a florecer. Dije, güey, las suculentas no tienen flores. O sea, no sé por qué, pero según yo las suculentas no tenían flores. Pasa. Empiezan a florecer. Así pasan los meses, empiezan a tener como hijuelos. Y dije, güey, eso me interesa saber qué está pasando aquí, ¿no? Entonces me puse a investigar. Empecé a cortar esos hijuelos y los empecé a sembrar en otras macetas. Empecé entre tantas cosas, porque ves en internet mil cosas, ves mil videos y la neta toda la información que te dan es mucha o a veces es bien complejo decir a quién hago caso, porque unos dicen que esto, que el otro, que hay que cicatrizar con azufre, que hay que cicatrizar con canela, que si hay que dejarlos al ambiente, que si hay que sumergirlos en agua, que si hay que meterlos directo a la tierra, bla, 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 bla. Entonces obviamente, o sea, en ese paso de la experiencia, pues vas aprendiendo todas esas cosas buenas, malas que pueden llegar a suceder con tus plantas. Digo, hoy en día, si vas a empezar en el mundo de las plantas, desde el primer momento debes saber que se te van a morir. Sí. ¿Va a pasar? Sí. Y no te sientas mal por eso, porque estás aprendiendo. Si no aprendes de eso que acabas de cometer, quémate mejor de hobby. O date otra oportunidad. O sea, me ha pasado a mí. O sea, aquí está el claro ejemplo. Pasó que estaba muy bonito y todo. Pasó que estábamos en invierno, apenas en noviembre y diciembre del año pasado. Y la dejé mucho tiempo sin regar. De momento vi que las hojas se le empezaron a poner amarillentas. Empecé a ver qué era lo que tenía. Le cambié el sustrato. La cambié de lugar. Veía que seguía como las hojas igual como cayéndose. Dije, no, ya se me podrió. Entonces la dejé en un lugar donde lo diera luz no directa. Y terminó el palo secándose. O sea, yo espero ahorita recuperarla. Porque inclusive le hice un enraizante y un nutriente para las raíces. Porque cuando yo le cambié el sustrato, me di cuenta que las raíces, según yo, estaban bien. Eso tiene ya 3 semanas. O sea, hoy en día la planta, en lugar de verle una mejoría, veo que sigue igual o peor.
Entonces, como te digo, ¿no? Entonces, va a pasar, te van a morir las plantas, sí, va a haber otras plantas que no les guste donde están y por eso son estos tips que te voy a dar desde mi experiencia. Digo, hoy descubrí algo que me pasó y según yo ya tenía todo bajo control, todo estaba perfecto y pues resulta y resalta que no. Entonces te voy a dar primero mis tips, o más bien te voy a dar como los 3 pasos importantes de cómo puedes empezar tú en el mundo de las plantas. El primer paso y el más importante, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? Nos referimos a ¿dónde? Más bien, no es qué, es dónde las quieres. Las quieres en el interior de tu casa, en el exterior de tu casa, en tu cuarto. Si van a convivir con mascotas, inclusive porque va a haber plantas que son tóxicas para los gatitos, para los perros. Habrá otras plantas que son super pet friendly y sin tema las puedes tener dentro y fuera de tu casa. Y mira, pues tienen un éxito increíble y son muy bonitas. Primero eso, ¿dónde? ¿Adentro o afuera? ¿En qué lugar querías tus plantas? El segundo tip que yo te puedo dar, o el segundo paso para esto es, ok, ya vas a determinar si va a ser para tu interior, va a ser para el exterior de tu casa, punto. Ahora, si quieres flores, si son flores, obligatoriamente vas a requerir que sean tus plantas de exterior porque van a requerir mayor mantenimiento, mayor humedad en el ambiente, van a requerir mayor sol para que puedan hacer su proceso de fotosíntesis y esas plantas tengan mucho éxito. Ahora, si quieres solamente plantas que son para decorar un espacio, para purificar el aire, porque sabemos que hay unas plantas que nos ayudan a purificar el aire, pues bueno, o sea, vas a tener que elegir bien dónde y qué necesitas o qué es lo que tú quieres para poder lograrlo. Ya, entonces, en esos 2 pasos viene la parte, pues no complicada según yo. O sea, para mí yo creo que más que ser complicada, que ya elegiste dónde lo vas a querer y qué es lo que quieres, es lo más complicado porque es como muy indeciso, porque puedes ir a un vivero, puedes ir a comprar plantas en algún lugar local, en un centro comercial, y vas a ver que hay muchísimas plantas y dices, güey, ¿en qué momento hay tantas plantas? O sea, yo te puedo decir que yo conozco hoy en día conozco más de 10 tipos de suculentas y dices, güey, ni siquiera se parecen, güey. O dices, güey, se parecen un buen. O sea, ¿cómo las voy a identificar? ¿Va? Entonces, el siguiente tip que yo te puedo dar o paso es, pues, ver tus requisitos personales. O sea, si hoy quieres una planta que requiera mucho mantenimiento, muy poco mantenimiento, que la vas a cuidar, si tienes mucha iluminación, si tienes luz directa, indirecta, si tienes luz filtrada, inclusive también puede ser como un tema por ahí. O ¿qué tanto tiempo les vas a dedicar tú a ellas? Porque necesitas mantenimiento de riego, necesitan que las estés limpiando sus hojas, que las estés pulverizando con agua, o sea, 20,000 cosas, ¿no? Entonces es bien importante que tú tengas claridad de cuánto tiempo le vas a dedicar a ellas y que no nada más existan en tu casa. Ahora, ya teniendo esas 3 cosas súper en claro de dónde las quiero, qué es lo que quiero y cuánto tiempo les voy a dedicar a ellas, viene el tema de que las estás observando muchísimo. O sea, hoy hablamos de que las plantas también tienen una adaptabilidad. O sea, hoy yo te puedo decir, mi palo de Brasil se murió, no era el lugar correcto, me pasé de lanza y no le puse el agua en su momento. En el caso de ella, por ejemplo, o sea, hoy en día donde está, sé que está buscando sol. O sea, sí le da sol, pero necesita más sol. Entonces hoy ya tengo que pensar en dónde más cambiarla para poder lograr que tenga éxito mi planta. Que en lugar de que crezca hacia arriba, crezca hacia los lados. Que empiece a madurar la planta para que dé unos esquejes muy fuertes para poder reproducirla. Para que me dé unos hijuelos para que igual los pueda reproducir, los pueda plantar en otras macetas. Eso sí, súper importante, que también veas tú la adaptabilidad que tienen tus plantas para poder tener éxito en ese proyecto que quieras iniciar. Bueno, esos son mis 4 tips o 4 pasos bien importantes para que tú puedas empezar el mundo de las plantas. Y mira, desde mi experiencia muy personal te voy a dar algunas plantas que creo yo, que en algunos casos yo he probado y otras he escuchado de otras personas que están en el mundo de las plantas, les funciona muchísimo porque son plantas que son guerreras, ¿sabes? Inclusive por ahí vi una página de internet que literal las clasifica así como plantas petit, plantas guerreras, plantas cariñosas, plantas no sé qué, ¿no? Entonces esta página de internet pues se dedica a vender plantas, pero pues plantas gigantescas. Las tiene como clasificadas a la necesidad que tiene tanto la planta como tú puedes llegar a tener en casa, digo. Hoy en día te voy a decir, tengo una planta de
hoja elegante porque son gigantescas y no tienes el espacio, pues no lo vas a tener. Entonces a lo mejor te convendría tener como, no sé, unas cintillas, tener un cactus, un cactus. Sí, cactus, ¿no? Sí. Tener un cactus, tener un palo de Brasil. Digo, el palo de Brasil puede ser de muchos tamaños. Digo, el mío es pequeño, es de 20 centímetros a lo mucho el que yo tengo. Y lo tengo al lado de mi cama, porque me gusta cómo se ve. Tengo mi suculenta en mi escritorio, pues porque ahí sé que le da luz y me gusta cómo se ve. Tengo otras 2 suculentas que las tengo en la ventana y me encanta cómo se ven ahí. Entonces, bueno, de las plantas estas que te digo, son plantas guerreras, que para mí yo creo que van a requerir muy poco riego, muy poco mantenimiento que tú les des. Y es súper válido decir, ¿sabes qué? Pues la neta es que sí quiero tener plantas, pero no quiero dedicarle tanto tiempo. Estas plantas se pueden funcionar y poco a poco vas empezando a dedicarles un poco más de tiempo, ¿va? De estas plantas que yo sí te recomiendo, puede ser la lengua de suegra o se llama Sansevieria, un nombre medio complejo. Esas, aunque son como unas cosas largas, esas necesitan como más espacio hacia arriba que hacia los lados. Y aunque no lo quieras, es un tipo de suculenta, ¿va? El siguiente es el palo de Brasil. Digo, el palo de Brasil igual crece hacia arriba y es muy bello, muy bonito en lo personal. A mí me gusta mucho por las hojas verdes que tiene en la parte de arriba. El otro es la monstera. La monstera sí requiere como espacio hacia los lados porque son hojas grandes y requiere crecer hacia los lados y hacia arriba. Esa sí es una planta grande, entonces debe ser en una maceta donde el tamaño sea como ideal para que la planta luzca muchísimo. Y pues bueno, por último, y creo que es algo que nunca falla, o por lo menos a mí nunca me falló, fue el árbol de la abundancia, que son literal, son arbolitos que puedes tú cortar y darles la forma que tú quieras. Y esas son hojitas súper chiquitas. Hay momentos en los que esas hojas se sienten mucho y se caen muchísimo. Entonces no te espantes. Solamente fíjate que tu planta tenga buen riego, tenga buen sustrato. Y que vaya poco a poco a enseñarte a identificar como qué es lo que le está pasando a tu planta. Otra de las plantas que también yo te puedo recomendar muchísimo son las suculentas. Digo, yo tengo suculentas en casa y son de muy poco mantenimiento. Solamente requieres como... Yo, por ejemplo, en invierno las riego cada 15 días. Y en verano a veces hasta cada 10 días, cada 8 días más o menos. Según también la calidad del sustrato que tengan. Digo, entre sustratos, perlitas, entre tierra negra, tierra con hojas compuesta, tierra con humus, arcilla. Hay muchos tipos de sustratos que puedes utilizar. Cuando vayas a comprar tu planta, pregúntale al señor que te las va a vender. Oye, el riego, el tipo de luz que necesita X o Y planta, para que también te puedas adaptar y sepas dónde colocar tu planta en casa, ¿no? O sea, ellos son los expertos, ellos al final de cuentas no nada más las venden, también saben de esto. Y pues bueno. Y en experiencia con plantas, justamente, yo tengo suculentas en casa, pues bueno, pues resulta y resalta que hace como que serán como 6 meses, mi primera suculenta me dio como 2 hijuelos, los corté, los cicatricé, dejé que salieran raíces y ya. Los tenía en macetas, en esas macetas no tenía nada de arena para que las raíces se crecieran mucho más rápido. Pasó, entonces empecé a crear mi sustrato, porque también le cambié el sustrato a mi palo de Brasil para poder salvarlo. Y le digo a mi mamá, oye mamá, y esas macetas ya tienen, esas suculentas ya tienen raíz. Dame chance de plantarlas en tu maceta que tienes en el patio, donde no tienes nada, o eso es lo que creíamos nosotros. ¿Pasó? Entonces agrego el enraizador a la tierra, la mezclo, la muevo para poder plantar mis suculentas. Las planto, las dejo. Pasan 2, 3, 4 días y empezamos a ver que tienen brotes. Y le digo, oye, ya viste como que tienen brotes, la maceta de suculenta se ve como si fuera rocío. El rocío es una planta que se da mucho aquí en México y son como florecitas rosas y verdes. Bueno, son hojas verdes y florecitas rositas. Y se da mucho y son muy resistentes, ¿no? Porque crecen como por todos lados. Pues pasa, ¿no? Me dice, sí, también ya me di cuenta que tienes esta plaga, me dijo mi mamá, en esta maceta. Le dije, pues, X, ¿no? Mira, es que se lleve bien con las suculentas, pues no pasa nada. Digo, son 2 suculentas chiquitas, o sea, de que son 4 o 5 centímetros a lo mucho del tamaño de la suculenta. Digo, no pasa nada. Y ya, pasa. Entonces, el día de hoy que estoy grabando este podcast, pues estaba viendo oye, dándome ideas de cómo presentárselos, cómo venir aquí a platicar mi historia de mi palo de Brasil seco. Y voy a ver cómo iban ya mis suculentas. Y cuando veo había una aplastada. O sea, fue de que
¿por qué hay una suculenta aplastada? ¿Qué está pasando, no? Y voy con mi mamá y le digo, oye, acabo de tragar las plantas. Y me dijo, sí, la semana. Le dije, es que están aplastadas, o sea, ¿qué pasó, no? Me dice, pues no sé. Ya, pasa. Entonces, hace rato que estábamos chismoseando en el patio, saludo a uno de mis gatas, que es Prada, que es muy huraña, y la saludo y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, porque solo con mis animales, o sea, no me vean como loco. Y volteo así a ver a la maceta, y que no, o sea, mi otro gato chiquis estaba literal echado encima de la tierra, encima de las plantas, aplastando el rocío, aplastando las suculentas. No. Que voy y le digo, a ver, che gato, vámonos, ¿no? Y cuando le doy como en las orejas de vámonos, o sea, como para espantarlo, me rasguñó el maldito que me rasguña. Y dije, ay, ¿sabes qué? Ya, basta, ¿no? Entonces se quitó el gato, agarré mis suculentas y me las llevé a otra maceta más pequeña y dije, no puede ser, o sea, yo salvando las suculentas hace 6 meses para que no se me murieran, las cicatricé, dejé que salieran raíces, dejé esto, bla, 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 y ese cabrón gato viene nada más a aplastarlas. O sea, y nunca lo habíamos visto que se acostara en esa maceta, o sea, esa maceta literal tenía como unos palos, porque creo que tenía una nochebuena del año pasado, que ya no se dio. Y ahí decidí plantarlas. Entonces vieron el coraje que hice hace rato con Chiquis, que fue el gato que estaba ahí echado. Y bueno, esto ha sido como mi experiencia después de anécdota pedorra con Chiquis, donde vino a matar mis plantas. Espero que esos tips les sirvan muchísimo para empezar en el mundo de las plantas. Digo, estoy hablando desde mi experiencia, espero que no me funen por algo que haya dicho mal. Es desde mi experiencia, no soy experto en plantas, pero me gusta. Entonces, la ventaja que tenemos hoy en día es que hay miles de videos en YouTube, en internet, en TikTok, en cualquier lado donde podemos ver y conocer más acerca de X o Y planta, y hay gente que se especializa haciendo esto. Yo no, de esto que les estoy platicando el día de hoy en este capítulo es de mi experiencia y los quería compartir a final de cuentas. Y pues ya amigos, eso ha sido todo en este podcast, nos vemos pronto y síganos en redes sociales. Yo tengo las redes sociales del podcast MX para que nos sigan ahí en Instagram. Si nos están viendo en YouTube, vayan a seguirnos en Spotify. Y los que nos están escuchando en Spotify, vayan a seguirnos a Instagram o a YouTube para que vean el contenido visual y con audio. ¿Va? Pues bueno, eso será todo de mi parte. Nos vemos muy pronto. Se me cuidan, se me bañan y adiós.